¿Se acuerdan cuál fue el versículo de la lectura bíblica? Números 12:3. ¿Quién escribió el libro de Números? Moisés escribió desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, Dios le inspiró a que escribiera esto, ¿verdad? De que dijera de sí mismo, como dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿No nos gustaría a nosotros, o a alguien de ustedes les gustaría que dijeran que somos muy mansos? A mí sí me gustaría que dijeran. Ay, es que Basti Ramos, ustedes la conocen, ella es una persona muy mansa. Pero quizás algunos dijeran, oh no, conmigo se enojó, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir que fue manso? Manso Moisés cuando vio a un egipcio peleando con un israelita y fue y lo defendió y lo mató. Era manso Moisés. Y al día siguiente le dijeron, ¿qué tú ya nos quieres matar como hiciste con el egipcio ayer? Era manso Moisés. Quizás en ese tiempo todavía no, ¿verdad? ¿Y qué pasó que lo hizo manso? ¿Qué sucedió? ¿Qué creó ese cambio para que él luego dijera que era manso Moisés más que todos los hombres? Oh, qué paciencia se necesita para cuidar ovejas. 40 años de edad tenía cuando él salió de Egipto huyendo porque había cometido ese pecado, vamos a decirlo por su nombre, ¿verdad? Huyendo de su padre adoptivo, su abuelo adoptivo, más bien dicho, huyendo para que no le cayera la sentencia que él había cometido ese pecado. Y llegó a cuidar por 40 más años, la misma edad que tenía cuando se fue, otros 40 más, apacentando ovejas. Ah, qué de trabajo ha de ser apacentar las ovejas, ¿verdad? Nosotros decimos ovejas y cabritos, pero si conociéramos bien a las ovejas, algunas como son, hermana María, ¿usted conoce de ovejas? Testarudas y que no quieren y que se desvían y se van para acá. Porque allá en el oriente, el pastor va adelante y las ovejas van detrás. Aquí en el occidente, en este lado del mundo, se acostumbra a arrear a las ovejas, ¿verdad? Sea con perros, con palos, con varas que trae el pastor, ¿verdad? ¿Usted ha tenido ovejas? Ah, entonces usted sabe muy bien, ¿verdad? Pero allá el pastor va adelante y las ovejas van detrás. ¿Y por qué está el ejemplo, la historia o la parábola de la oveja perdida? Porque por allá atrás una quiso coger su propio camino y el pastor se dio cuenta hasta que llegó. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Estamos con Moisés. Moisés fue después llamado por Dios para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y en este capítulo 12 nos narra lo que pasó en una ocasión con María y Aarón. ¿Qué hicieron María y Aarón? Vamos a leer desde el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces empezaron a hablar de él. ¿Y qué era lo que hablaban de él? Pero si solamente por Moisés, por nuestro hermano. ¿Y cuál era Moisés? ¿En qué orden estaba en la familia? ¿Quién era él? ¿En qué orden? Era el menor, ¿no? Era el más chico. Entonces estaba arriba de él, estaban Aarón y María. María cuidó de él, ¿verdad? Quizás María era la mayor. Se me pasó a buscar ese detalle, pero bueno. Entonces, ¿cómo dijeron Moisés y Aarón?
Dios va a hablar únicamente por Moisés. Y aquí dice el 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea que nomás Moisés es el líder y yo no puedo ser líder. ¿Y por qué Jehová no habla por nosotros? ¿No habla conmigo y con Aarón también? ¿Qué originaba este comentario? ¿Qué era lo que originaba en la mente, en el corazón de Aarón y María? ¿Qué originó? ¿Celos? ¿Qué otra cosa puede ser? Envidias, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esa murmuración? ¿Quién lo oyó? Jehová lo oyó. Y lo oyó Jehová. Y fíjense, entonces es cuando dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Luego Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, a los tres los llamó y les dijo el versículo 4, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, y salieron ambos a la puerta del tabernáculo. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjense qué reprensión tan grande hizo Jehová a María y Aarón. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Se apartó la nube del tabernáculo. Acuérdense que cuando la nube se asentaba era porque Jehová quería hablar con Moisés, darle instrucciones, pero se apartó. Se levantó la presencia y se alejó la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con María? Dice el versículo 10, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Y cómo reaccionaron ahora? Fue Aarón corriendo con Moisés y le dijo, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora reconocieron que habían pecado al murmurar contra su hermano que Dios había escogido para lidiar a su pueblo Israel. Pero veamos otro aspecto en otra ocasión a Moisés con el pueblo de Israel. Y vamos a ver si en verdad podemos decir que sí, que él era manso. Vamos a Números 20. Vamos a ver Números 20. Aquí mismo está todo la historia de lo que pasó en Números, lo que pasó con Moisés. Ya habían pasado 40 años peregrinando en el desierto. Ellos lo que hicieron fue, viajaron directo a Canaán y de allí no quisieron entrar, ¿verdad? Y después dijeron, pues ahora sí entramos, y pasó ese problema. Y estuvieron rodeando Canaán hasta llegar otra vez a las entradas de Canaán. Y se presentó esta situación. Resulta que dice en Corintios, 1 Corintios 10, que la roca los había acompañado todo el camino para darles agua. De allí sale agua. ¿Y quién era esa roca? La roca era Jesús, que los seguía, ¿verdad? Pero ya a la entrada de Canaán ya no tenían agua. Como que eso les debería haber dado
la chispa aquí. Ahora decimos nosotros, ¿verdad? Porque en ese tiempo, si nosotros hubiéramos estado con ellos, quizás hubiéramos reaccionado igual. Pero no pensaron, no tenemos agua, pero ya vamos a entrar a la Canaán, a donde fluye no nada más agua, sino leche y miel. Se olvidaron de a dónde iban, del objetivo, y empezaron ¿a qué? A murmurar ahora otra vez, de que no tenían agua, pero ya no era nada más Aarón y María, era todo el pueblo. Aarón y María ya estaba, María creo que había muerto ya. Entonces todo el pueblo empezó a murmurar. Y fíjense qué es lo que pasó. Veamos en Números 20, el versículo 3. Bueno, el 2. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque ahora decían, vamos a morir de hambre, de sed. Y ojalá hubiéramos muerto mejor allá con nuestros hermanos. Yo no hubiera querido mejor morir si ya estoy a la puerta de entrar a la Canaán, ¿verdad? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Moisés los había hecho traer al desierto? ¿Había sido Moisés quien los había traído al desierto? ¿Quién fue? Dios los liberó de la esclavitud. Dios mismo fue quien los condujo por un medio humano que usó, que fue Moisés, pero fue Dios quien los sacó, ¿verdad? De Egipto. Y entonces se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ahora volvió la presencia de Dios y les dijo a Moisés, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacaréis aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Tomemos nota que el versículo 8 dice, hablad a la peña a vista de ellos. Ya había habido otro milagro en cuanto a la falta de agua, y Dios les había dicho que hicieran, a Moisés le había dicho que cogiera su vara y golpeara a la peña. Ahora Dios le dice que le hable a la peña, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moisés? Yo creo que se cansó, ¿verdad? Ya estaba cansado de tantos años estar lidiando con ese pueblo de dura cerviz, así dicen, así los llaman, de oír tanta queja, que perdió la paciencia este hombre manso. Entonces tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Y reunieron, el versículo 10, Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Los regañoteó. El hombre más manso, ¿verdad? Os hemos de salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Fíjense. Y Dios le había dicho, habladle a la peña. ¿Pero qué pasó? No salió agua porque Moisés desobedeció, no siguió la orden de Dios, la indicación de Dios. Salió agua. Sí. Entonces dice, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
¿Por qué entonces Dios hizo que saliera agua si no habían seguido su indicación de hablarle? Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y aun cuando nosotros nos equivoquemos, nos tiene paciencia y nos da otra oportunidad y otra oportunidad. Y el hombre más manso de la tierra perdió la paciencia. Pero fíjense que un solo acto era suficiente, un solo acto de ira, de enojo, de perder los estribos, de hacerse guiar por sus impulsos. Él perdió la oportunidad de entrar a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, perdón. ¿Verdad? El versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Jehová les dijo entonces: miren, Moisés y Aarón han hecho mucho mal en no seguir mis indicaciones. Por lo tanto, no van a meter al pueblo a Canaán. Otro va a ir en su lugar y ustedes van a volver a sus padres. Así se usaba decir, ¿verdad? A reunirse con sus padres que ya han muerto, a morir y a sepultarlos. De hecho, aquí antes de eso dice que ya había muerto María y la habían llorado y había sepultado, ¿verdad? Así iba a ser también con Moisés y Aarón, porque ellos no obedecieron lo que Dios quería que hicieran. ¿Qué quería Dios que hicieran? Que le hablara a la peña, y la peña les iba a dar, a la roca, les iba a dar aguas. Fíjense, en Números 27, 12, ya estaban ahí por la entrada de Canaán. Ellos ya habían ya rodeado Canaán por muchos años y ya estaban ahí ya solo para entrar, como quien dice, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Números 27, vamos a ver el versículo 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Verás, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Ya había muerto Aarón para aquí el capítulo 27. Y ahora faltaba Moisés. Y entonces Dios le dijo: mira, ven acá, sube acá a la montaña, a ese monte, sube. Mira todo lo que está a tu vista, al norte, al este, al oeste y a todos los puntos cardinales. Y Dios le dio una visión a Moisés de cómo estaba el campamento ahí acomodado, ya las tribus tomando posesión. Dios amaba mucho a Moisés, ¿cómo no lo iba a amar? Pero Dios no permitió que metiera al pueblo. Te voy a enseñar cómo va a ser el pueblo ya dentro de la Canaán, pero no los vas a entrar. Y ahora sí, ¿ya viste? Bueno, acuéstate y ahora allí muerte. Porque Dios había dicho: no vas a meter al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que Moisés se quedó tranquilamente? ¿Le gustó eso? Fue un castigo muy grande, pero ¿por qué Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, no le perdonó eso a Moisés? Fíjense, en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo La Roca Herida, en la página 441, ven que dijo Moisés: oíd ahora, rebeldes,
esa era una acusación al pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes son unos rebeldes, ¿verdad? ¿Era verdad o era mentira? Era cierto, pues eran rebeldes, pero Dios le mandó a Moisés que los castigara o que les reclamara, que los acusara. No, Dios le había dicho, ve y háblale a la roca y te dará agua. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Fíjense, aprendamos algo de esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros perdemos la calma. Y aunque le digamos a nuestros hijos, tú eres un duro de cabeza, aunque es la verdad, no tenemos que decirlo con esas palabras fuertes, ¿verdad? O a otra persona con quien tratamos, nuestro superior, nuestro inferior, quien sea, aunque sea la verdad. Entonces dice, voy a repetir, la acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Las palabras habían sido dolorosas para él y difíciles de soportar para ellos. Sin embargo, Dios lo había sostenido a él para dar el mensaje, pero cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, él se apropió esa responsabilidad que no le correspondía. Cuando se arrogó la responsabilidad de acusarlos, contristó al Espíritu de Dios. Dios no lo había mandado a eso. Y solo le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Y por esa única vez que perdió el dominio propio ante el pueblo de Israel, ya él no tuvo la oportunidad de entrar y de meter al pueblo. Él hubiera metido al pueblo y después hubiera sido trasladado al cielo, sin ver la muerte, quizás como Elías, ¿verdad? Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Todo el mundo ofendió a Dios. Ellos porque se rebelaron y estaban enojados contra Dios y le reclamaron a Moisés, y Moisés por haberlos acusado, fíjense, tanto Moisés como el pueblo habían ofendido a Dios. Ahora fíjense, su conducta había merecido desde un principio crítica y censura. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar las reprensiones que Dios les había mandado por medio de su siervo. Por eso es que Dios le dio ese, podríamos decir, ese castigo a Moisés, ¿verdad? De que no podía meter al pueblo. Porque entonces el pueblo iba a tener una excusa para ser rebelde. Porque pues, Moisés nos regañoteó y también él se enojó contra nosotros, pues nosotros también nos enojamos contra él, ¿verdad? Y con este acto, Moisés demostró que desconfiaba de Dios, porque dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, como diciendo, como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. No creísteis en mí, le dijo Dios, para santificarme en ojos de Israel. Dijo el Señor a los dos hermanos. En vez de haber tomado ellos la prerrogativa de acusar al pueblo de Israel, ellos deberían haber nada más hecho lo que Dios les decía y hubiera sido suficiente. Pero también ellos perdieron el control, el dominio propio. Por el ejercicio rápido y decisivo de la autoridad que se les había otorgado como magistrados, habrían sofocado la murmuración. Eso es lo que deberían de haber hecho, sofocar la murmuración. Era su deber hacer todo lo que estuviese a su alcance por crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos. Si en Cades se hubiese evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? ¿Verdad?
Y el encargado de poder aplacar la murmuración eran ellos, Moisés y Aarón. Pero en vez de eso, ellos se airaron, perdieron el dominio propio. Y otro punto por el cual Dios tuvo que castigarlos, muriendo antes de entrar, era porque la roca era símbolo ¿de quién? De Cristo. Y Cristo vino y fue herido por nosotros. Y murió y fue sacrificado, fue crucificado por nosotros. Pero si esa roca era el símbolo de Cristo, ¿cuántas veces tuvo que ser Jesús golpeado y castigado por nuestros pecados? Una sola vez. Él no tuvo que volver otra vez a los 100 años, volver otra vez aquí a la tierra para morir por nosotros. ¿Verdad que no? Vino una sola vez fue crucificado y de ahí era suficiente. El sacrificio de Jesús fue completo por una sola vez que vino a ocupar nuestro lugar. Y entonces esa roca que era la representación simbólica de Cristo estaba siendo herida 2 veces. Había perdido ya, con haberse golpeado la segunda vez, había perdido su significado para el pueblo de Israel. ¿Ven? ¿Por qué Dios fue tan severo en este caso, que podríamos decir así? Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se le dejó manchar su foja de servicios por una manifestación de debilidad humana. Bueno, pobre Moisés, porque fue luego resucitado y llevado al cielo, pero hubiera tenido esa oportunidad, ¿verdad? El Señor quería eliminar para siempre de su mente esta impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel de quien el Señor había dicho: he aquí yo envío el ángel delante de ti. Tenía que borrar en la mente del pueblo de Israel a Moisés como su caudillo. No era Moisés su caudillo, era Dios, era Jesús mismo, el ángel que iba delante de ellos. Para poder borrar esa impresión de que ahora Moisés es el que nos regaña, el Moisés es el que nos guía, tuvo Dios mismo que castigar a Moisés. Fíjense, para borrar esa impresión de que su caudillo es Dios y no el hombre. Fíjense qué cosas tan interesantes encontramos aquí. ¿Y cuántas veces nosotros perdemos el impulso, verdad? ¿Y qué consecuencias tienen todas estas cosas? Veamos en Génesis 27:41. Si alguien lo tiene, lo encuentra antes que yo, por favor, póngase de pie y lo lee. Génesis 27:41. ¿Qué sucede cuando perdemos la calma? ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Así dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense, qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la ira la que lo estaba moviendo a Esaú, y voy a matar a mi hermano. Eso es muy fuerte para alguien que diga eso. Sin embargo, esa es la consecuencia de perder el control de nuestro temperamento, ¿verdad? Vamos a ver ahora en Génesis 4:8. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y aquí Esaú habló de más, habló cosas que ni siquiera pensaban. ¿Qué dice Génesis 4:8? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Fíjense, a qué llegó el enojo de Caín, a matar a su propio hermano. Vamos a ver Proverbios 29:11 y otro que me busque Job 5:2 y otra persona 1 Samuel 17:28 para ver si los leemos más rapidito. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Samuel 17:28? Perdón, Proverbios 29:11. ¿Quién lo tiene? Hermano. ¿Quién lo tiene? Nadie lo encontró. 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, el sabio al fin la sosiega. Gracias. Job 5:2. ¿Qué dice Job 5:2? Ya estamos terminando, por eso es que les digo que busquen para que hagamos más rápido. Job 5:2, ¿qué dice? Es cierto que al necio la ira lo mata y la envidia consume al codicioso. Entonces nos hace ser necios, ¿verdad? Nos hace ser necios el perder el control. La ira nos lleva a ser necios. ¿Y qué dice 1 Samuel 17:28? 1 Samuel 17 es un capítulo bien bonito para muchos de nosotros, porque nos habla de David y Goliat, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 28? ¿Quién lo quiere leer? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver a la batalla has venido. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Ya estaba juzgando a David. Mira, tú lo que viniste fue a ver por soberbio. Estaba juzgando, nos lleva a juzgar a la gente. Y no era eso, ¿verdad? Que David tan sencillo vio y que era lo que estaba pasando. Porque les llevaba comida a sus hermanos, lo había mandado el papá. No había nada de soberbia en él para ir a ver la guerra. Como que no le interesaba. Pero hasta le dijo: ¿y dónde dejaste las ovejas, las pocas ovejas de tu padre? Bueno, así nos hace el que perdamos el dominio propio, perdamos el control, que usemos nada más nuestros impulsos. Es malo, hermanos. Éxodo 32:19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Otra vez aquí, Moisés hizo un acto de ira. Pero esta ira de Moisés, ¿creen ustedes que fue justificada o no? Tal vez sí, ¿verdad? Porque él vio que estaban deshonrando a Dios. Se habían hecho el becerro de oro. Y Jesús en Juan 2:13-17, vamos a buscar Juan 2, del 13 al 17. Cuando Jesús entró al templo y estaba cerca de la Pascua y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Hay quienes dicen que los golpeó, pero no los golpeó. El azote de cuerdas golpeó en las mesas, pero no a las personas, ¿verdad? Y dijo, volcó las mesas de los cambistas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y el 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea que hay momentos en donde podemos demostrar la ira, sí, pero no pecar contra nuestros hermanos. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. ¿Sí?
Si nos da ira, nos da enojo o algo, pensemos antes de hablar, para que Dios nos ilumine, nos ayude. Quizás contar hasta 10, yo no sé, mordernos la lengua. Pero algo tenemos que hacer para que no hablemos por impulsos y entonces ofendamos a los demás. Seamos como Moisés que fue el hombre más manso sobre la tierra. Y en Deuteronomio, ahí quiero que repasemos, que veamos aquí, donde Moisés no estaba muy contento y le pidió y le rogó a Dios, a Jesús, que le permitiera entrar. Deuteronomios 3. Deuteronomio es el libro, se le llama también segunda ley o la segunda entrega de la ley, porque ustedes ven que en Deuteronomio 5 se repite la ley, ¿verdad? Moisés escribió este libro recordándoles a los israelitas tanto la historia de sus padres que habían pasado por el desierto por 40 años y luego también les recordó la ley de Dios. Y dice aquí el versículo 24. El 23 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo. Moisés está escribiendo. Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Y qué le dijo Jehová? Basta, ya no me hables más de este asunto, ya lo tenemos decidido, ya, no me digas más. Sube a la cumbre de Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. He dicho, ¿verdad? Sí, le dijo Jehová. Moisés tuvo que rendirse al final de todo, rendirse que no podía entrar al Jordán, a la Canaán. Hermanos, ayudémonos unos a otros a que podamos ser sencillos, humildes, ser mansos. Podemos ayudarnos para que todos juntos, como hermanos, como iglesia, vayamos juntos, paso a paso, hasta llegar a la Canaán celestial. Que ninguno se quede en el camino, que todos pasemos. Así como estamos aquí todos reunidos, ¿quién nos falta? Josué llegó, nos falta Efraín, Samuel, ¿quién más nos falta? Nada más, ¿verdad? Sí, y otros que deben estar aquí que no están aquí ahora, no van a estar más. Pero hermanos, los que estamos aquí, bienvenida a nuestra congregación. Los que estamos aquí, que ninguno falte en aquel día cuando el Señor nos diga, bien, buen hecho, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios me los bendiga.